Hola, bienvenido de vuelta. ¿Cómo están todos? También sí casi al final, pero por fin. Estamos un poco organizados. Nos hicimos aquí una libreta con todo el plan de trabajo de lo que falta por hacer. Hola, bienvenidos a nuestro canal Maurice y Katia. Nos encanta viajar y queremos hacerlo permanentemente. El año pasado compramos un Chevy del 82 en muy mal estado y lo estamos reconstruyendo desde el chasis. Ahora corremos contra el tiempo, pues nos quedan pocos meses en el taller. Suscríbete y ayúdanos a lograrlo, para salir juntos a conocer los Estados Unidos. Por hoy, las tareas son divididas. Yo me ocuparé de pintar. Y yo voy a desarmar un poco las puertas de la autocaravana, de la parte del vehículo. Pues yo todavía tengo que empezar. Y Mauri ya acabó. Pero qué rápido fuiste, mi vida. Ah, sí, era facilito. ¿Y entonces qué? Bueno, principalmente quería ver cómo estaban los paneles estos. Este no se ve muy malo. Este tampoco se ve muy malo. Está un poquito húmedo aquí abajo, pero no está podrido ni nada. Está sólido. ¿Y entonces qué conclusiones llegamos? Pero la conclusión es más como estética, ¿no? Decidir si dejar esto de los estilos de los años 80 o algo así, o si dejarlo solo Así. así natural. A mí me gusta un poco más rústico. Entonces así. Así desnuda la puerta. A mí también en realidad. Pero aquella cosa de aislamiento. No, aquí hay que seguir quitando este panel en general Ok. y aislar este panel. Sí, Paquito. Como tú digas. Como tú digas, chico. Aislar toda la puerta lo mejor posible. Desde adentro. Por el panel, o sea, el panel exterior y el panel interior. Ok. Que ven cómo se mueve. Encontré una sorpresa cuando quité el panel. Yo me esperaba un super hueco aquí grandísimo por el cual acceder a poner lo que voy a poner aquí, que es más aislamiento. Ya pensaban que habíamos acabado. Yo también pensaba, pero ¿qué va? Por suerte es el tipo de aislamiento este que se le quita un papel y se pega. Facilito. Pero estos huecos lo van a hacer un poquito más divertido. De todos modos, 3 o 4 huecos es mejor que nada, así que no me voy a quejar. Y lo voy a cortar ahí en las secciones lo mejor posible e irlo metiendo por los huecos y pegando. Pero primero voy a soldar esta tuerquita que falta aquí, que se rompió. Era igual que esta y ya no está. Y bueno, ya luego entonces sí, a cortar paneles y a pegar. Wow. Oh, una foto de la misma caja que abrí. Instrucciones. Qué fantasía. Córtenlo en paneles y péguenlo donde quieran que no haga ruido el carro. Ah, wow, facilito. ¿Ya están cortados? Más o menos. Resistente al calor por este lado y por este lado cuando se quita el papel. Wow. Es como la gomita que pusimos en las paredes. Es la goma que ayuda para el sonido, contra el sonido. Lo primero que hace falta para aplicar el papel este o esta cosa aislante es un rodillo que no tengo. Así que voy a transformar este rodillo que se usa para aplicar tela de vidrio con resina. Lo voy a transformar en un rodillo de aplicar aislamiento acústico. ¿Por qué no? Yo creo que ya está. Bueno, el
por qué del rodillo es tan importante es porque se utiliza para apretar, apisonar el material. Después que se pega con la mano, se empuja y se asegura que esté fijo, pues entonces se amasa con el rodillo hasta que todos esos rombos desaparecen y se queda solo liso esta capa de aluminio que tiene. Vamos a marcar un poco así tal vez. Y así tal vez. Y entonces vamos a cortar ese hueco ahí. ¿Y cómo yo sé dónde estoy cortando? Mira, espero que el hueco. ¿Te parece ese hueco? Ok, ya. ¿Listo para instalarlo? Listo para Intentar. la diversión. 6 piececitas. Bueno, es la parte divertida. Vamos a quitar el papel y esto ya se pone pegajoso y complicado porque donde quiera que tope se va a querer pegar. Yo voy a hacer el mismo truco que hago con todas las cintas y despego solo una parte del papel, a ver si luego por debajo lo puedo agarrar y alar, y así evito que todo esté pegajoso y solo una parte lo esté, que ya está complicándose. No creo que bien. No quiere avanzar. No, tampoco se pega. Bueno, por suerte no se está pegando mucho. O sea, Fue más difícil de lo que parecía, ¿eh? sí. Pero lo lograste ya. Yo me imaginaba que iba a ser difícil de todos modos, porque ahí adentro es difícil trabajar. Y nada, un poquito de trabajo, pero se logra. Ahora toca pasarle el rodillo a todo esto y tal vez poner algunos pedacitos donde el hueco este quedó muy grande. Ya está. ¿Quieren ver cómo quedó? Bueno, yo sí. Escuchen. ¿Cómo se siente? Vamos a compararlo con el otro lado. Wow. Así, ¿eh? Bueno, funcionar funciona entonces. Y súper bien. Sí. Hay solo un pequeñín problema. El Como pequeñito siempre. problema es que lo que ordené pensando que iba a alcanzar para las dos puertas y el piso, alcanzó solo para una puerta y bueno, quedó Nada. una Un panelito. pieza y unos trocitos. Eso significa que hay que ordenar 2 veces más esta cantidad Sí. para poder O hacer. tal vez más. Yo creo que no. O sea, yo creo que 2 veces más. Ok. O sea, una vez daría la puerta, sobra una sección y otra vez va a sobrar Ok. para hacer todo el piso. Voy a poner una pieza que
que está medio dando problemas aquí, Ah, sí. que Ok. es la que aguanta la puerta abierta, Ok. y la tengo por ahí. ¿Dónde p*** está? Antes dije una pieza, pero en realidad son 3. Estas 3 piececitas son las encargadas de mantener la puerta abierta. Y parece que las que tiene ahí actualmente no están muy buenas, así que vamos a reemplazar esto y después ya cerramos el panel. Vamos a ver si aguanta eso sin moverse mucho. Ok. Ya está con el aire. Ok. Y aquí tenemos la bisagra problemática. Esta es la razón por la que esta bisagra no aguanta la puerta abierta. Este plástico que está aquí, en esta pieza está súper desgastado. Si lo pueden ver, No existe. la diferencia de altura es tremenda. Y entonces no está funcionando. Por esta razón es que hay que desarmar todo esto, porque para que las piececitas salgan tienen que bajar al medio y entonces salir una a la vez. Esta no estaba muy mala. Entonces vamos a poner estas dos. Así. Luego esto por aquí. Ya se ve la diferencia. Hacemos coincidir esto en el hueco y volvemos a poner el pasador. Y ya está. Ahora, ya que tenemos la bisagra afuera, vamos a reparar esta parte. Que también tengo por ahí los pasadores y los bujes nuevos. Esto aquí está un poco dudoso, porque yo me confundí y compré esto. Y esto es para la puerta lateral del van, cuando es un van o un furgón. Y el pasador es mucho más largo, como se puede notar ahí, comparado con el de la puerta. Ahora estoy mirando que el de la puerta no está terriblemente malo, pero la duda es si son del mismo diámetro. Me imagino que son del mismo diámetro y tal vez incluso podría cortar ese a esta medida y usarlo todo lo nuevo. Vamos a ver. Aquí tenemos 2 bujes de bronce, 2 bujes de no sé qué. A ver. Porque se pegan al imán, el bronce. Tampoco es bronce. No es bronce. Debe ser hierro con un baño de bronce. Lo cual no es la gran cosa. Ay, qué baratija. Baratijas. Parece que las puertas laterales llevan estos otros bujes. No sé por qué motivo. Pero esta puerta solamente lleva los 2 bujecitos aquí. Que hay que sacar los viejos y poner los nuevos adentro. Demasiado fácil. A mí no me gustan las cosas así tan fácil. Esto es hecho por Chevrolet en el año 82 y es puro bronce. Sí. Cuando todavía ¿Ya? las cosas se hacían bien. Esto es una basura. Déjame no decir de dónde, pero ya mucha gente se imaginará de dónde. Y no es bronce. Es un pedazo de acero con una pintura de bronce. Vamos a ver, esto va a durar 3 meses. Pues ojalá que no. Ya te digo yo. Lástima, casi me da ganas de guardar esto porque esto está mejor que... Bueno. Ya me abrí. Deja eso tranquilo y sigue para adelante. Esto se va a hacer el duro ahora.
Les voy a enseñar a este buje cómo es. Técnicas alternativas, ¿eh? Me gustó. Se cree que él es guapo. Hecho. Ya está. Así es como se ponen bujes de metal en una bisagra. Ahora probamos. Yo no estoy impresionado con esto. Yo creo que el de fábrica estaba mejor que esto. Dime tú. ¿Y no se puede dejar este? El de fábrica tiene menos juego que el nuevo. Increíble. Miras. Pero deja este. Ok, decisión del caso. Vamos a usar el buje, el pasador viejo. Porque a pesar de estar un poquito desgastado, incluso siendo del año 82, está mucho mejor que el nuevo. Pero mucho. Entonces vamos a poner un poquito de grasa aquí. Y vamos a instalar este mismo pasador con los supuestos bujes de falso bronce. Pasador de aquí hacia allá. Y ya está reparada la bisagra. Está un poquito mejor, pero vamos a cambiar los bujes de arriba. Katia siempre me está peleando porque guardo una cantidad de cosas y pintura y de todo. Y mira, encontramos una pintura que es casi exacto el mismo color de la autocaravana. Bueno, suficiente cerca como para pintar unos pequeños lugarcitos que tenían un poco de óxido, ya que quitamos la puerta y hay fácil acceso a ellos. Y también inspeccionamos la bisagra de arriba y no está tan mala. Me parece que está mejor que como va a quedar con esas piezas de mala calidad. Así es que lo que vamos a hacer es engrasarla y montar la puerta otra vez. Una vez más descubrimos que las piezas de fábrica están en muchas mejores condiciones que las nuevas que iban a hacer el repuesto. Así es que nada, engrasando el pasador de fábrica, dejando los bujes de fábrica y ya está. Vamos a contribuir un poquito más al silencio. Bueno, hasta mañana. Así, porque ya no tenemos más palabras ni fuerza para decir nada. Eso son las 12 de la noche. Aquí el resumen del trabajo es que la puerta quedó completa, cerrando bien. El panel, toda la puerta está aislada acústicamente. Descubrí que aquí faltan unas piececitas plásticas que habrá que buscar porque hay tremendo espacio entre el panel y las manillas. Claro, antes no había espacio simplemente porque había aquel colchoncito por aquí y entonces no se notaba. La tapicería que hay. Si no la vamos a poner. Ahora falta, bueno, conseguir los plásticos, encargar una bocina para el radio y ya la puerta está 100% terminada. Esta, porque nos quedamos cortos con el material de aislar acústicamente. Y entonces la haremos en los días... Ya. Cuando llegará el material. Por ahora seguiremos aquí dentro. Como siempre, ustedes saben que esto es así. No importa, hay mucho que hacer. Aquí Katia acá se está secando. logró pintar toda la estructura del baño. Y lo próximo que haremos va a ser poner paneles
del baño y ya veremos. Algo más. Pero mañana. Chao, chao. Chao. Buenos días. Buenos días nuevamente. Ya estamos de vuelta aquí. Ya la pintura está seca. Así que vamos a poner los paneles de la parte adentro de la pared del baño. Me gusta. Gracias. Se siente chiquito. Mira, mira cuánto espacio te queda arriba de la cabeza. Bueno, falta la ducha todavía. Vamos para la cachita, gatico feo. ¿Qué te crees tú ahí? Me voy. Buenos días. Hola otra vez. Desde la playa y desde todavía Tennessee donde hace fresquito. Miren eso, miren eso. Con gafas de sol y camiseta, yo no sé. Increíble. Bueno, parte de toda la organización que les mencionamos es la organización general de todo lo que falta para terminar la autocaravana hasta el punto de decir ya está. Bueno, determinamos que este trabajo que hicimos en el interior va junto con un trabajo que hay que hacer en el exterior. Y ahora vamos a salir a buscar pintura para el exterior de la autocaravana. Ok, aquí tenemos un trabajo que hacer entonces. Colores y más colores. Where's the paint made? Wow. Well, here you go. Ford, Están divididos por... Ah, mira, por marca. Acura, Honda, Mercedes, Today I am. Tesla, Porsche. No vamos a encontrar Chevrolet. General Motors Chevrolet. encierra a Chevrolet. Ok. Ya llevamos 3 catálogos Y y 3 colores diferentes que hasta ahora no sirven. siempre lo que escogemos es un color de interior y no se puede mezclar una pintura exterior de ese color exacto. Así que hemos tenido que modificar los gustos Seguimos buscando. y las seguimos elecciones. Oye, Me voy corriendo antes que me quiten más dinero. Mi madre. Ay, mamá. nos pasamos como... ¿Qué hora es? Las 2:20. Llegamos como a las 2. 2 horas y media buscando una pintura que no compramos. Necesitábamos Bueno, 2 pinturas porque esta es la idea. Desistimos Sí. de comprar porque no aparecía algo lo suficientemente sencillo como para nosotros que no somos pintores aplicar Y también del color que nos también guste. del color que nos gustara. Así que nada, al final no sé. Viendo el precio de esta pintura, yo creo que lo vamos a pintar con brochas y con pintura de casa o algo de eso, o si no Sí. con las botellitas de spray, La verdad es carísimo. porque está súper cara. Pero bueno, el trabajo igualmente se puede hacer. Por lo menos el 90% del trabajo se puede hacer. Lo que toca ahora va a ser divertido. Tenemos una pistola de calor y una selección de trinchas y espátulas, porque vamos a quitar
las pegatinas viejas estas que hay aquí, que están ahí desde los años 80, así es que van a ser complicadas. Fue un poquito más fácil de lo que esperaba, aunque siempre hay zonas como estas donde se quita la pegatina y se queda el pegamento. Y esto me toca ver si, no sé, con acetona o algún diluyente se puede ir quitando. Y esta parte no va a ser divertida. Y como esa parte quedó un pedacito aquí y esta lista por acá abajo. Pero sobre todo estoy bastante contento porque se fue bastante rápido. Ya está. Tuve que usar una combinación de acetona, un producto que es para remover pegamento. Quedó limpiecita, no tiene ningún rastro de pegatinas. Pero me falta el otro lado. Así es que vamos a repetir la misma operación por aquí. Hubo un cambio de técnica revelador en este lado. Gracias a un amigo que se acercó por aquí y me dio algunos consejos. Me dijo, ¿por qué no pruebas la rueda directamente ahí? Y se lleva completamente todo. Así es que el trabajo va a ser mucho más rápido ahora. A ver si les puedo enseñar. Así es que ya ven, va a ser mucho más rápido. Completo. Se acabó por hoy. Ya las quité todas por aquí. Así es que está listo para el siguiente paso. El siguiente paso va a ser mañana. O tal vez en el próximo episodio. No sé. Por hoy ya me voy. Se acabó todo aquí. Hasta luego. Buenos días, aquí vamos otra vez, segunda puerta. Mauri ayer hizo una cosa maravillosa aquí. Ya se la enseñó, pero yo la vi hoy y la verdad que me encantó. Alguien anda investigando por todo el taller y traía los bigotes y las antenas llenas de telarañas y de acerrín y de todo. Bueno, pues aquí se acaba el episodio de hoy. Y se acaba aquí cuando le enseñemos la compra que tenemos preparando para los siguientes capítulos. Porque esto es parte de la pintura. O sea, es preparación para la pintura. Exacto. Y es un trabajo súper tedioso. Ya les había dicho antes en capítulos anteriores que es lo que menos me gusta de trabajar mecánica y arreglar carros y esas cosas. Así que la única parte que disfruto es cuando voy de compras y compro todas estas cosas. Después, cuando tengo que empezar a usarlas todas y no tengo mucha idea de cómo usarlas, pues ya empezará la frustración. Pero bueno, por hoy acabamos. Y acabamos satisfechos porque las puertas están listas y el baño está listo. Y otra vez, hicimos suficiente. Ahora el próximo trabajo importante. Pero hasta aquí llegamos bien, yo creo, ¿sabes? Sí, siempre se adelanta un poco aquí, un poco allá, pero siempre se adelanta un poco. Esperamos que la planificación que vamos, ¿cómo se dice?, incluyendo en la forma de trabajar empiece a dar frutos y los trabajos sean más organizados de aquí en adelante. La razón por la que estamos haciendo la pintura es para hacer los pasos en el orden que van. Exacto. Si les gusta la planificación, si tienen idea para ayudarnos más o si simplemente quieren saludarnos, escríbanos, comenten el video, saluden a Paquito, que saluda él también. Si les gusta el contenido que les brindamos, compartan el video, pongan un me gusta. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo planifican ustedes su vida y sus programas y sus proyectos para que lo hagan de la mejor forma posible? Escríbanos. Déjennos saber.
Hasta el domingo. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.